Reflexión crítica para la justicia. Y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un gusto escucharles nuevamente en esta nueva edición, que estamos en el programa número 13 de Gatitos y Datitos. 14, perdón, no le cambiamos. Pero bueno, en el programa número 14 de Gatitos y Datitos, o 13, ya no sabemos. No lo sabemos. Pero por ahí vamos. Y bueno, pues primero que nada les saluda Máximo Jaramillo de Gatitos contra Desigualdad, y por aquí nos acompaña mi compañera Daniela Ayala de The Flourishment. Y bueno, pues primero que nada, como siempre, agradecerle a la Coyotera Radio Comunitaria por hospedarnos para estar platicando el día de hoy. Ahorita diré el tema. Y también, como siempre, gracias Mon por estar en los controles. Por allá te mandamos un saludo. Acá anda también Quique y Chava apoyando. Y pues obviamente muchas gracias a Aide, que está también aquí ahorita con nosotras. Y bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a estar hablando, Dani? Cuéntanos. Primero, confirmarles el dato. Este es el programa número 14 de Gatitos y Datitos. Wow. Y fallé en la escaleta, no puse el número 14. Pero yo no me fijé tampoco, no te preocupes. Dicha esa aclaración, pues saludar a toda la audiencia, a las personas que nos escuchan en vivo y a quienes nos estarán escuchando tal vez en la retransmisión. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy ad hoc. Hemos estado muy coyunturales nosotros. Ya nos adaptamos, ya que la programación desde hace 6 meses creo que se nos está yendo y nos estamos agarrando de cada coyuntura que hay, y pues se vale. Pero quiero que sepan que nosotras juramos que en algún momento íbamos a hacer como cada semana tendríamos un programa y bueno, en fin, muchas cosas proyectadas. Lo que sí es que ya vamos a empezar a cumplir una de nuestras promesas, no de campaña, una de nuestras promesas a los radioescuchas y a las radioescuchas, que es empezar a desglosar los temas. Porque no sé si ustedes recuerdan, pero el episodio 2 de Gatitos y Datitos fue sobre educación y desigualdad. No me acordaba, sí es cierto que ahora es el primer desglose de todos. Entonces empezamos con los desgloses. Hoy vamos a hablar sobre docencia. Esto incluye perfectamente a las personas de todos los niveles educativos que son personas enseñantes, y precarización. Pero pues ¿a poco los docentes, las y los docentes están precarizados, Dani? Eso cuenta la calle. Bueno, pues justo de eso estaremos platicando el día de hoy, y tenemos una pregunta del día, como siempre, que ahorita se las vamos a hacer, pero antes de esa pregunta del día tenemos una propuesta, decías, Dani, de un juego, ¿verdad? Un juego. ¿Quieres contarnos tú del juego? Yo ahorita digo la pregunta del día. Me parece bien. El juego, la dinámica lúdica del día de hoy es, dado que tanto Max como su servidora, Dani, somos profesores a nivel universitario, pues se me ocurrió que sería buena idea preguntarle a la audiencia, sobre todo a las personas que nos han sintonizado durante buen tiempo, o incluso a las personas que nos están escuchando de primera ocasión, si fuera ese el caso, ¿qué impresión les damos como profesoras, profesores? ¿Cómo qué tipo de profesor nos pareceríamos o nos asemejaríamos dentro de nuestra práctica docente? Al menos vayan tanteándole el agua a los camotes. Max tiene cara de Dumbledore, no tiene cara de Dumbledore. ¿No sería esa persona? Bueno, Dumbledore, ¿de qué daba clases? Mira, no sé, pero pues al menos algún profesor de ahí de Harry Potter, o digamos, hay muchos ejemplos que podemos pensar. Seguramente han visto memes donde les preguntan a qué profesor te pareces, y ahí vienen algunos ejemplos. No sé si es sesgar el decir desde ahorita algunas de las opciones que podrían ser, Dani, o digo algunas que vienen en los memes que he visto. Échale. Pues, por ejemplo, en estos memes he visto que ponen a veces a la profesora Miel, que ponen a Snape, que ponen a... ¿Qué otro? Tú pones aquí en la escaleta al maestro Splinter, etcétera, ¿no? O sea, claro. Ejemplo, el profesor Miyagi. Ejemplos hay muchos. La cosa es con quién identifican a Dani y con quién me identifican a mí. Y bueno, pues dicho eso, paso a la pregunta del día muy rápidamente. La pregunta del día es: ¿cuáles son las condiciones de trabajo injustas o invisibles que enfrentan las personas dedicadas a la enseñanza en México? ¿Cuáles creen ustedes que son esas condiciones, esas injusticias, esas formas en las que se puede estar invisibilizando su chamba? Y como siempre, pues esperamos sus respuestas a la pregunta del día
Nos pueden llamar al teléfono 33 31 69 26 86 o nos pueden escribir al buzón comunitario en WhatsApp 33 14 30 21 07. Por ahí les escuchamos sobre sus percepciones respecto al trabajo docente. ¿Qué pasa si hay condiciones injustas o invisibles que enfrentan estas personas? Y pues avancemos. A la sección de El Mito. El mito. ¿Quieres contarnos tú, Dani, o empiezo yo? Dale, Max. Bueno, tenemos aquí escritos ya cuatro mitos que están asociados a justo la enseñanza, la docencia en México, y vamos a hablar del primero. El primero lo que dice es tal cual, mito 1. Claro, qué a gusto. Solo trabajan 4 o 5 horas al día, salen temprano y además tienen 2 meses de vacaciones pagadas en el verano, Semana Santa y diciembre. Unas personas comodísimas. ¿Y cuál es la realidad detrás de ese mito, Dani? Ahorita sí de manera general. Detrás de ese qué agusticidad, en realidad, este mito reduce la labor docente al tiempo estricto que pasamos frente a grupo. Pero, camaradas, compañeras, compañeros que nos estén escuchando, eso ignora por completo que la jornada tiene una dimensión invisible, las horas en las que maestras y maestros pasamos tiempo en las casas planeando clases, diseñando los materiales didácticos, calificando nuestras tareas, los exámenes, llenando plataformas administrativas burocráticas, porque, híjole, una de formatos, una de formularios, una de autoevaluación docente, una de... Bueno, ustedes se la saben, si son profesoras, profesores, maestras, maestros, ya saben de qué les estoy hablando y que eso nunca termina. Además, para el profesorado de asignatura, saludos al precariado, yo me considero dentro de ellos y ellas, pues el descanso no es pagado. Es decir, si yo no estoy frente a grupo, día que no hay clase, día que no me pagan las horas porque no estoy trabajando. No son vacaciones en ese caso para los profesores y las profesoras de asignatura, en realidad son días, semanas o meses de desempleo. Es correcto. Bueno, pues, y justo ahorita que decías la parte administrativa, por ahí lo estamos platicando en la mañana, cada vez hay más y más formatos que hay que llenar, evaluaciones, y a rato hablaremos de cómo muchas de esas muchas de esas evaluaciones dependen tus ingresos, o una buena parte de tus ingresos. Entonces, al final de cuentas, todo ese tiempo, en realidad, digamos, podríamos hacer un símil de que por cada hora frente a clase que das en la semana probablemente tienes 5, 6 o tal vez un poquito más de horas de trabajo en casa, ya sea con todas las actividades que estabas mencionando hace un segundo. El trabajo tras bambalinas que no es pagado. Y por acá nos manda saludos Luis Marín en la sala de chat de la Coyotera radio.org. Dice, hola, saludos desde Colombia y un abrazo grande a Dani, Mon y Max. Muchas gracias, Luis. Siempre esperamos tu comentario y tu saludo y te mandamos un saludo de regreso. Y ahora Max nos va a dar el mito número 2. Muy bien, el mito 2 tal cual dice, la docencia es una vocación, una labor de puro corazón. Quien es buen maestro lo hace por amor a sus estudiantes, no por el dinero. ¿Quién le importa el dinero, verdad? Y bueno, ¿qué nos dice de eso la realidad, Dani? Pues chale, compañeras, compañeros, ojalá, pero tenemos esta mala costumbre de comer 3 veces al día. Y entonces, pues romantizar la docencia de esta manera es la excusa perfecta para normalizar la precarización que estamos viviendo y la falta de derechos laborales básicos. La vocación es el motor personal, pero no paga la renta, no paga el súper, tampoco costea los servicios. Exigir salarios dignos, seguridad social, estabilidad contractual, pensiones justas no demerita nuestro compromiso pedagógico. Créanme, no le hace daño a nuestro compromiso pedagógico. Al contrario, son las condiciones mínimas para que las personas que nos dedicamos a la enseñanza podamos florecer, también para que nuestro trabajo no implique que estemos viviendo siempre al límite del agotamiento. Hay mucha investigación que muestra la cosa más obvia del mundo que voy a decir, pero alguien tenía que investigarlo para poner evidencia científica al respecto de cómo los profesores y las profesoras mejor pagados pues tienen, digamos, resultados más efectivos en términos del mismo aprendizaje que tienen sus estudiantes. Entonces, si queremos mejorar los niveles de educación, pues ¿por qué no pagarle bien a los profesores? Parecería obvio, pero de repente hay muchos lugares donde no parece tan obvio. Ya veremos que no es tan obvio porque en datitos y cuestionamientos nos vamos a llevar uno que otro espanto, sobre todo las personas que en este momento no están inmediatamente relacionadas con el campo de la enseñanza.
Las personas que somos profesoras, profesores, maestras, maestros, ya sabemos más o menos de a cómo nos va. Sobre todo el caso de aquí, de México, y va a ser un contraste impresionante con otros países. No le invierten mucho a quienes estamos sosteniendo la educación de las infancias, las juventudes y los profesionistas. Definitivamente no le invertimos. Y bueno, el mito 3 lo leo muy rápidamente porque incluso nos acaba de llegar un comentario, ahorita lo podemos leer. El mito 3 dice: si la educación en el país está mal, es por culpa de las y los docentes que no están lo suficientemente preparados, no se actualizan o no quieren trabajar. Yo he escuchado por ahí que justo parte de las nuevas normativas que están poniendo, de las nuevas exigencias que están poniendo, del aumento de la burocratización que está, digamos, sucediendo en muchos lugares, pues tiene que ver con que pues, los profes no trabajan, no quieren trabajar, entonces pues hay que obligarlos a que hagan bien las cosas. Y bueno, ¿cuál es la realidad que está detrás de este mito? No, pues, compañeras, este discurso traslada la responsabilidad de las fallas estructurales del sistema educativo a los hombros del profesorado. Nosotros cargando la educación en México. En México, las profesoras y los maestros rurales de educación básica o media superior muchas veces tienen que poner de su propio dinero para comprar el material con el que van a dar clases. Cuando había pizarrones, y en algunos lugares sigue habiendo, porque las instalaciones y la infraestructura son punto y aparte, y eso merece otro programa. Pues comprar gises, plumones, materiales para el aula. Trabajamos en escuelas con infraestructura deficiente, sin conectividad y con grupos saturados. El rezago no es falta de capacidad o voluntad docente, es el resultado de falta de inversión pública y de condiciones dignas para la enseñanza. Condiciones dignas. De repente se me olvida qué es eso, sobre todo habiendo estudiado y trabajado casi toda mi vida en la educación pública. Condiciones dignas suena a algo interesante que quisiéramos tener. Tener rollos de papel en los baños. Eso ya es lujo, pues. Pero ya que haya internet, que haya luz a veces, que estén limpias las aulas. Sí, bueno, hay de cada historia que podemos contar. Y tal vez aprovecho a leer el comentario que nos acaba de llegar al buzón comunitario muy rápidamente. A rato leeremos, digamos, todas las respuestas que habíamos recopilado en el día, que nos han estado llegando desde antes, gracias a quienes participaron en redes sociales. Pero muy rápidamente nos llegó un comentario que dice: hola, uno de los mayores desafíos es la ausencia de prestaciones, los contratos temporales y que solo se pagan las horas clase. No toman en cuenta todo lo que hacemos afuera. Y derivado de esto está el miedo a perder el trabajo. Esa es una de las razones de por qué es complicado formar sindicatos en escuelas privadas. Completamente de acuerdo. No podríamos estar más de acuerdo por acá. Yo exhalo. Dani hasta exhaló. Yo con dolor. Este tema toca fibras sensibles. Lo estamos haciendo con mucho cariño, pero también con mucho dolor. Muy bien, vamos a la sección de datitos y cuestionamientos. Comienzo. Tenemos aquí varios datitos. Tal vez el de la OCDE, tal vez lo puedes leer tú primero, si quieres, lo puedes comentar tú primero, Dani. Muy bien, ya les iba anunciando esto, pero de acuerdo con la OCDE, en nivel básico, un docente recibe un promedio de entre 13,000 y 18,000 pesos mensuales, lo que anualmente se traduce a una cifra de entre 156,000 y 216,000 pesos. Sin embargo, esto depende del nivel educativo y la entidad en la que se elabore. Docentes con más de 15 años de experiencia apenas alcanzan los 25,000 pesos mensuales. ¿Y por qué dice apenas? Pues porque empiezas a contrastar con otros países y con los promedios de remuneración de los otros países que integran la OCDE, y nos dicen que el promedio salarial anual de docentes es con los integrantes de la OCDE. Esa es la comparación. $59,673 en primaria, lo cual quiere decir que al año es como 1,031,150 pesos mexicanos. Eso es al mes. Escúchenme bien, los países de la OCDE al mes para educación primaria estarían ganando en promedio 85,929. ¿Y cuánto les dije que ganaba un profesor o una profesora de primaria? Aquí, 13,000 o 18,000 pesos mensuales. Cuando están llegando al tope, 25. ¿Cuánto está la brecha? Híjole, la verdad es que las brechas son grandísimas. Y eso, ahí sí, ahorita no me traje el dato como muy específico, pero es cierto que han aumentado los salarios, sobre todo para las personas trabajadoras en el magisterio, en la educación básica. Desde 2018 para acá han tratado de subir sobre todo a las personas que estaban hasta el piso en los salarios en el magisterio. Imaginémonos cómo estaba esto antes, ¿no? O sea, era peor. Bueno, cuando es en educación secundaria,
dicen que se ganan como $61,563, que eso es al mes, para que tengamos una referencia mensual, 88,650 pesos mexicanos al mes en promedio. Y estamos hablando de que los miembros de la OCDE decían es complicado porque además en muchos de los países sí hay prestaciones garantizadas y hay otros que tienen contratos medio charros, medio malhechones, medio no están garantizando los derechos laborales mínimos. Sí, y bueno, también tenemos ese dato para bachillerato, me parece. Es correcto. Y para bachillerato dice $63,925 al año, sí, es al año. Pero esto al mes serían como 92,052 pesos al mes. Imagínense qué tranquilidad llegar a la casa sabiendo que ese va a ser tu salario al mes, que no tienes que moverte más, que ya lo que estás haciendo es suficiente y no tienes que correr a otros 2 centros educativos para completar lo del mes. Me encanta justo ese de correr a otros centros educativos. Ahorita vas a mencionar un poquito más de eso adelante. Tal vez aprovecho para decir cómo estas cifras se ven, por ejemplo, en la comparativa incluso dentro de México. También en la misma educación superior hay diferencias muy importantes en cuánto ganan los profesores y las profesoras dependiendo de en qué universidades están dando clases. Una tablita que ahí sacamos el dato ya hace como año y medio. O sea, y por sacamos quiere decir que él se aventó esa chamba. Yo me aventé esa chamba, digamos que estábamos haciendo otra vez hablo en plural, estaba haciendo un diagnóstico de... Max se desdobla, tiene personalidades. Me desdoblo. Y estaba haciendo un diagnóstico de la precariedad laboral de los profesores en la Universidad de Guadalajara. Tal vez por eso es por lo que no quiero hacerlo tan personal, pero sí, yo estaba haciendo ese diagnóstico, lo compartí con ciertas autoridades y ya, ¿verdad? Y aquí les va la comparativa. Por ejemplo, un profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara, que primero que nada, ahorita nos va a hablar Dani justo de las precariedades, digamos, de cómo esto se exacerba más en las personas que son de asignatura, que sí lo dijimos hace rato, ¿no? Sí queda clara la diferencia entre asignatura y tiempo completo. Asignatura es que no estás contratado completamente, digamos, en tiempo completo por la universidad y solo te pagan por dar una clase, 2 clases o a veces hasta 10 clases y según eso no te quieren dar un contrato de tiempo completo. Pero bueno, eso es lo que sucede, así funciona la asignatura y lo que yo voy a comparar ahorita es más bien los que incluso ya tuvieron la oportunidad, que es muy escasa, de llegar a ser profesores de tiempo completo. Y por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, quienes llegan hasta la posición más alta dentro de los rangos que hay de los profesores de tiempo completo, profesor investigador titular C, ganan cerca de 33,000 pesos al mes de forma bruta. Pero imagínense que eso es, imagínense esos 33,000 pesos frente a 34,000 pesos en la UAM, 36,000 pesos en la UNAM, un puesto similar, 35,000 pesos en la UANL, en la de Nuevo León, o en la UNI, que le dicen allá, o 41,000, casi 42,000 pesos en la Universidad Veracruzana. ¿Cuál es la diferencia o por qué ganan 30 y tantos % más en la Universidad Veracruzana frente a la UDG? Pues no hay ninguna respuesta, digamos, solo porque están allá y porque nosotras estamos aquí, no hay ninguna justificación para que ganen más en algunos lados. Digamos, tenemos los datos para las distintas categorías que hay en la Universidad de Guadalajara, pero pues lo que importa creo que es que hay, digamos, se gana poco en la Universidad de Guadalajara, sobre todo si estamos en Guadalajara, ahorita localizadas, hay que decirlo de esa manera, la universidad paga muy poco. Y me encanta que están interactuando con nosotras desde la sala de chat, pero también desde los mensajes. Ali nos dice, vengo escuchando el programa, se antoja certeza contractual y el promedio de 59,000 de salario como docente. Estaría increíble, de verdad es que no estamos pidiendo... De hecho, la CENTE con S, estaba pidiendo 34. Era como un promedio para profesores de básica y media superior, como un mínimo. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Y por acá en la sala de chat también nos están escribiendo. Nos manda saludos Raúl, dice saludos Dani Max Simón, saludines de regreso. Adriana Rodríguez nos comenta: hola, qué gusto escucharlos por primera vez en vivo, felicidades, me encanta su programa. Gran tema el de la educación en México y las condiciones laborales de los maestros. Por cierto, les escucho desde Puebla.
Saludos desde Guadalajara hasta Puebla. Saludos hasta Puebla. De rato podemos hablar de las cifras de la UAP y de las universidades públicas de allá. ¿Quieres mencionar rápido? Creo que alcanzamos el tema de esta tablita que incluso pusiste en tu video. Claro, porque recuerden, chismecito, mi formación es de investigación educativa en el posgrado con la especialidad de investigación en políticas educativas. Entonces yo vi... Aquí tenemos una experta. Que sacaron el diagnóstico del Programa Nacional de Educación Superior y yo dije, vamos al dato. Y el dato duro nos está diciendo que, tristemente, el 70% de los profesoras de educación superior, esto es compartido tanto en pública como en privada, gravísimo, somos profesores de asignatura, somos precariado. Es decir, el 70% de los profesores, y como decía en ese video, la mayoría de tus profesores y tus profesoras universitarias vivimos en precariedad suprema. A ratito ya, más adelante tenemos los datos para otras, para universidades específicas, cómo ha ido cambiando esto, por ejemplo, el dato para la UNAM, pero antes de eso, creo que podemos pasar, porque aparte se nos va a ir el tiempo, a la jornada invisible, el trabajo no pagado. Cuéntanos de eso, Dani. A las profesoras y profesores se les contrata y se les paga estrictamente por la hora frente a grupo. Sin embargo, por cada hora de clase hay un trasfondo invisible. La planeación de las clases que no se da mágicamente, o sea, no emerge de la nada, no es Llegas y cotorreas. Sí, no, pues no inventen, tenemos que programar. Y eso tiene lineamientos y eso responde a un programa curricular general. Bueno, en fin. Y peor tantito cuando eres de media superior y de básica, porque ahí te tienes que ceñir a otros lineamientos y otras directrices y tienes que interpretarlos y luego adaptarlos y adecuarlos a la realidad de tu grupo. Toda esa chamba nadie la está pagando adecuadamente. Bueno, planeación, diseño de materiales. Y otra vez, si están trabajando con infancias o con adolescentes, la verdad, profesoras, profesores, yo sé que el magisterio no se los está reconociendo, que su sindicato no se los está reconociendo suficiente, que su institución y sus directores probablemente no se los están diciendo, pero yo sí se los voy a decir. Muchas gracias por fletarse, porque la verdad es que quienes están invirtiendo tiempo en generar materiales, en preparar buenas clases, lo están haciendo neta por amor al arte, pero estamos precarizadísimas y yo entiendo si están agotadas y exhaustas, pero ustedes están sosteniendo la educación de este país. Y es que eso es lo importante, o sea, puede convivir o debería convivir la idea de que tienes vocación, de que tienes ganas de hacer bien tu trabajo, pero pues que te paguen bien, eso es lo único que estamos pidiendo. Y bueno, eso es, o sea, apenas estamos llegando al aula, pero ahí van, la calificación de los exámenes, y los exámenes, por cierto, no se diseñan solos, también los diseñamos, las pruebas se tienen que generar, los ítems los tenemos que diseñar, tenemos que ver que sí pegue el objetivo de clase con lo que estamos evaluando. Ahí les invito a no decir que nos las pasamos picándonos el ombligo, porque no es verdad. Más bien, también calificar tareas. Imagínense que tienes un grupo de primaria de 40, 50 chamacos. Califíquele las tareas. Y a veces es más. Yo me acuerdo que en mi primaria éramos como 60. Entonces... Exacto. Sí, o sea, no. Llenado de plataformas. Porque además hay que llenar las plataformas administrativas y espérate que no se te vaya a caer el sistema porque está muy pesado y la plataforma no está funcionando bien y la guayaba. Y si no lo lograste, tienes la culpa tú. No es la culpa de la plataforma que no funciona. La atención a dudas de estudiantes. Y otra más. Cuando son menores de edad, la atención a padres y madres de familia. Que no es una cosa que diga que no se tiene que hacer, pero imagínense que con todo el desgaste que ya les estoy nombrando, todavía tienes que ir a darles razones a padres y madres de familia que a veces, por mismas razones estructurales, pues son muy ausentes y no saben en qué va su infancia, su hijo o su hija. La verdad es que yo como profesor universitario admiro mucho a las profesoras y los profesores de educación básica. Esto se traduce en un desfase brutal entre las horas que firmamos en un contrato, si es que firmamos un contrato, y las horas reales trabajadas, lo que en la práctica significa regalar jornadas enteras de trabajo intelectual y administrativo. Y pues ese regalar significa no pagadas y aumento de la precariedad. Pero creo que es momento... Estamos muy emocionados. No es cierto, sí. Ya viene la canción, pero pues justo Dani eligió una canción muy interesante. ¿Quieres contarnos rápido? Rápidamente. Esta canción es parte de una película, es de... creo que se llama The Teachers. Ajá. Y se llama Teacher Teacher. Los dejamos con el corte y volvemos enseguida. Vamos a un corte, pero regresamos con más datos que asombran. Y con curiosidad felina, que nos invita a cuestionarlo todo. Y ya estamos de vuelta por acá en Gatitos y Datitos. La verdad me gusta mucho la canción que elegiste para el día de hoy, Dani. Muchas gracias por ponérnosla. Un rockcito a gusto.
Pero vamos, antes de recordarles cuál era la pregunta del día y empezar a leer algunos de los comentarios que nos fueron llegando por redes sociales y también que están llegando en directo por lacoyoteraradio.org o el buzón comunitario, que enseguida les recordamos el número, voy a aventarme mi chistorete porque creo que no nos están haciendo segunda. Yo estaba esperando que nos hicieran segunda. Les sigo esperando, es más, yo exijo que... no es cierto. Como tú dices, por favor, no nos dejen... morir solas. Morir solas. Yo iba a decir no nos dejen abajo, pero sí, no nos dejen morir solas, por favor. Pero recuerda cuál es la pregunta a la que quieres la respuesta. Bueno, ¿cuál es el juego? Según estas bonitas comparativas de la cultura pop, ¿a qué maestro, maestra, profesor o profesora de programas, series, libros creen que nos parecemos? Porque yo sí tengo una impresión de que Max pudiera ser Lupin de Harry Potter. No sé si lo recuerdan, pero voy a explicar mi razón. A ver. Mi razón es que era un profesor que a lo mejor no era la persona más formal del mundo. Es decir, sí lo veías llegar como lo más arreglado que podía, pero no era como la persona que tampoco más... O sea, no llegaba de traje, no llegaba de capa como Snape, ¿no? Era accesible, era juguetón, pero también era firme. Cuando era no, era no. Era alguien que te ayudaba a aprender cosas para la vida, porque a Harry Potter le ayudó N cantidad de veces para que se librara de sus enemigos, pero además por la parte del Bogart. Me parece que los Bogarts de Max serían como los mitos meritocráticos. Entonces te ayuda a derrotar a tus mitos meritocráticos. Herramientas pedagógicas interesantes, dices. Ajá, yo creo que Max sería él, pero bueno, díganme, ¿confirman o desmienten? Y yo tengo una sobre ti, pero siento que estoy partiendo más bien de cómo interactuamos nosotras en lo regular y en la vida cotidiana, pero no de cómo no te he visto en clase. Entonces no sé, pero yo pensaba literalmente, es parte de las opciones que teníamos aquí apuntadas, yo pensaba que eras como la maestra Miel, pero no sé qué tal que a lo mejor si eres más dura en realidad en clase. Ya eso tus estudiantes nos lo podrán confirmar, o tú, no sé. Adópteme, señorita Miel. Sí, de la película Matilda. Exactamente. Pues mira, de pronto podría ser, pero necesitaríamos confirmación. Vamos viendo si la gente se suma a estas apuestas o propone que nos parecemos a otros personajes. Exactamente, tienen otra respuesta, me encanta. Pero ahora sí, Max, recuérdanos, ¿cuál era la pregunta del día? La pregunta del día es: ¿cuáles son las condiciones de trabajo injustas o invisibles que enfrentan las personas dedicadas a la enseñanza en México? Y no sé si nos queda recordar los teléfonos, Dani. Claro que sí, al teléfono en cabina nos pueden marcar al 33 31 69 26 86 o al buzón comunitario por WhatsApp nos pueden mandar su mensajito, que es 33 14 30 2107, o también les estamos leyendo en la sala de chat de lacoyoteraradio.org. Por todos lados las estamos leyendo y bueno, siguiendo justo con esta parte de los maullidos de la comunidad habla. Voy a leer un comentario que me hizo llegar un amigo, uno de mis mejores amigos, César. Me escribió, él también es profesor de idiomas, y me dice: no prestaciones, pago por honorarios, poca o nula capacitación. Cuando llega a ver, es fuera del horario laboral esa capacitación, claro que sí. Sin pago extra por ese tiempo, sueldos precarios, estrés constante, inestabilidad económica, forzando a los profes a moverse a 2, 3 o hasta 4 instituciones en un día solamente. De eso nos va a hablar Dani al rato. Para poder tener un sueldo que ayude a sobrevivir, que nos ayude a sobrevivir. Poco reconocimiento hacia los profes por parte de las instituciones. Ay, pero bueno, gracias, voy a seguir con los comentarios por acá. Es una nota medio triste, pero miren, es una coincidencia muy fuerte entre el sector docente. Todos van a coincidir, la mayoría, sí. Excesiva burocracia para la contratación y procesos opacos para la contratación. Por acá también nos dicen incertidumbre del ingreso, pues cada semestre, pueden cambiar el número de horas frente a grupo. Salario insuficiente para un docente de asignatura. Es decir, ninguna de nosotros vivimos solo con lo que ingresamos por las clases que vamos dando. Ahí tenemos que andar cambalacheando entre diferentes trabajos. Y adivinan a qué le pega. Pues claro, a la calidad de nuestras clases. Y que eso le pega a la calidad de la educación, al desarrollo de la comunidad. A la garantía del derecho, del tercero constitucional, por ejemplo, se me ocurre. Y a pegarle a las desigualdades a través de la educación, que es lo que siempre nos dicen: hay que acabar las desigualdades a través de más educación, que yo siempre tengo muchas reservas. Yo creo que no solamente sirve para eso, sirve para formarnos y
y ser mejores personas, desarrollarnos como personas. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Voy a leer voy a condensar varias que nos llegaron en redes, varias respuestas. Por ahí se da Nitze, a quien le mandamos saludos. Los contratos temporales que no permiten generar antigüedad en universidades privadas. También le mandamos un saludo, que está en la UNAM. Dice, bueno, lo que tú decías, Dani, se normaliza que 70% de los profesores de la UNAM no sean definitivos. Otra colega, Ana Karenina, está en Instagram, nos pone, primero el sueldo, imposible vivir de la docencia. En mi caso, llevo 10 años dando clases en universidades privadas y pues aún así no le alcanza. También otro tema que está sacando otro colega, dice, cada vez te piden más artículos para entrar al SNI y no hay cursos para capacitar en las plataformas a los maestros mayores, que también qué bronca es los maestros que tienen un poco más de problemas, digamos, en términos de brecha digital, y que ahora ya está súper digitalizado todo. Claro. Por acá, ahora vamos con un caso de primaria. Dice, los maestros en mi caso de primaria tenemos mucha carga laboral, tenemos que realizar labores administrativas, de limpieza, de cuidados, además de las pedagógicas. Los maestros noveles ganamos poco más del salario mínimo, no tenemos mucha forma de subir el sueldo, aunque estudiemos posgrados. Es muy poco lo que sube el salario por estudiar una maestría y o doctorado. Saludos, tampoco fue muy diferente en mi caso de mi posgrado para la licenciatura. Lo que me ganó fue 30 pesos más la hora clase. Sí está complicado. Yo no sé, o sea, un día estaría bien hacer como la reflexión propia de nuestro camino en términos de esto. Yo más bien creo que si no hubiera tenido posgrados, nunca hubiera entrado a dar clases a ningún lado, nunca habría tenido las posibilidades de tener esas clases, pero bueno. Hay otras barreras que se tienen que romper. En mi caso yo creo que, apostaría mucho porque la de género ha sido una barrera importante para mi camino académico, pero por acá sigo leyendo este comentario que es más bien largo. Constantemente nos enfrentamos a diferentes retos, pues en las aulas y escuelas no tenemos todos los medios necesarios para atender a los alumnos. En mi caso trabajo en el estado de Chihuahua, en donde las condiciones climáticas son extremas y no todas las escuelas tienen aire, calentón o ni siquiera electricidad. Tenemos muchos alumnos por maestro, no se les puede dar atención personalizada, aunque nos piden ajustes para la diversificación de los estudiantes. Constantemente tenemos que realizar actividades para obtener fondos para mantener nuestras escuelas, porque lo que da el gobierno y las colegiaturas voluntarias de padres, madres de familia no alcanzan. Ya no tenemos pensión y en mi caso, maestra estatal, no tenemos servicio para una vivienda, no contamos con Fobiste, con Infonavit. Los maestros nobles tenemos que tener 2 trabajos, pues con uno no alcanza y eso afecta a nuestro rendimiento. Híjole, me encanta aparte la velocidad en lo que lo dijiste, porque de verdad es todo eso sumado. Y una de las cosas que decía ese comentario, el tema de que tienen que buscar también como fondos o apoyar al presupuesto de las universidades, me recuerda algo que acaba de pasar en el CUCH, en el cual estaban queriendo suspender en el CIAO a los estudiantes que estaban en impago de su matrícula, siendo que supone que vivimos en una situación de educación gratuita. La verdad, a mí me parece sorpresivo y como profesor obviamente estoy en contra. Pero bueno, hay otros comentarios que tenemos aquí. Este es muy bueno y creo que dijo varias cosas que mejor voy a no decir su nombre, pero sabe quién es y lo queremos mucho. Dice, el pago al Estado, porque trabaja en una universidad privada, azul, y dice, el pago a destajo a quienes no tienen planta, si no hay clases, como vacaciones no hay pago, el pago sujeto a demanda, si no se inscriben lo suficientes a tu clase, pierdes ese ingreso, la disponibilidad de horario completa como condición para que te contraten, que te corran cada semestre para no generar antigüedad, que te limiten el máximo de horas para no generar relación laboral. Y otro colega también a quien le mandamos saludo, Carlos Crespo, nos dice, solo pagan las horas frente a grupo sin considerar las horas de planeaciones y evaluaciones. Por acá, por último, dicen servicios de salud precarios, falta de espacios de descarga administrativa, sindicato charro. Falta de espacio, estaba pensando, yo hablando del CUCH, en el CUCH no existe una sala de profesores, que en otros centros universitarios de la Universidad de Guadalajara sí existen, pero pues acá no, eso no pasa. La mayoría de los comentarios acá están hablando de cosas muy parecidas. Ay, les abrazo mucho, yo estoy igual. No hay contrato real. Conocí el caso de un docente que falleció de cáncer porque el seguro que el IMSS le proporcionaba la universidad, no diré cuál, jaja, no abarcaba ese padecimiento. Muy triste porque al final su familia gastó un dineral en su tratamiento y terminó en el hospital civil, pero ni ahí como docente de la misma universidad, ups, ya dije cuál, jaja, tuvo una atención oportuna. Pues, sí, me dio mucha risa, perdón, es que no había llegado a esa parte del comentario. Pero es terrible, o sea, lo que está contando es terrible, solo me dio mucha risa que quemó a la universidad en cuestión.
Además de que no contamos con derechos y prestaciones laborales de ley, me parece muy injusto que una misma, mediante la firma del contrato, se obligue a no exigir nada al patrón, a mantener la privacidad de las condiciones de contrato. Como es un problema estructural, pues tenemos que tener conciencia de que es injusto soñar con un mundo mejor y aún así queremos trabajar y pues aceptamos. Y otra cosa bien injusta es el discurso falso de que como sociedad nos importa muchísimo la educación cuando las condiciones de los maestros son bien precarias. Híjole, creo que es un tema que, como pueden ver, genera muchos comentarios. En realidad es algo que todo el mundo lo ve y lo sabe, la precarización docente, y aún así, aquí estamos, ¿verdad? Para decir un poco más de datos que se nos quedaron ahí atorados hace rato, los voy a nombrar los títulos, realmente no nos va a dar tiempo para profundizar. Bueno, voy a decir dos, dejo el tercero por si tú sí quieres profundizarlo muy rápido, Dani. Teníamos un datito sobre la falta de acceso a derechos laborales básicos, todo lo que ya os dijeron en los comentarios, cómo es muy difícil acceder a IMSS, ISSSTE, fondos de vivienda y demás si eres un profesor de asignatura. En algunas universidades privadas de élite sí te dan acceso mientras estás trabajando, mientras estás dando asignatura, en otras no te dan nada. Bueno, esa es una. La otra, teníamos la carga emocional y de cuidado invisible. Y por último teníamos ahí el tema del fenómeno del profesor taxi, que yo no había oído que le nombraran así, pero se me hizo una gran idea. No sé si lo quieres contar muy rápido, Dani, ¿qué es el profesor taxi? Rápidamente, y yo también he estado en esa situación muy precaria, que es como no completamos con una sola institución educativa un centro escolar, lo que hacemos es estarnos desplazando por la vida, por la ciudad, para llegar a otros espacios en donde también damos clases. Y entonces nos conectamos, nos encontramos con otros profesores, profesoras, maestros y maestras de asignatura. O que sí son a lo mejor de medio tiempo, pero con el medio tiempo tampoco costea para el mes. Entonces estás desplazándote y por eso se les llama profesores, profesoras taxi. Moviéndose por la ciudad para poderse ganar el pan, pero siendo parte fundamental de la sociedad, dando la batalla en términos de la docencia. Y se te destroza la existencia porque pues la neta es que ya le estás invirtiendo suficiente tiempo, como ya hemos escuchado por los testimonios de las profesoras, maestras, maestros que nos han comentado, como para que además tengamos que estar invirtiendo otro tanto en, bueno, ya me fui a la universidad 1, voy a la universidad 2 para completar las horas que necesito dar para que este mes podamos comer y pagar la renta. Y además traten de moverse de periférico norte a periférico sur en la ciudad de Guadalajara a las 2 de la tarde y sabrán de lo que hablamos. Por cierto, nos llegó un comentario a nuestra bonita dinámica lúdica. Dice, hola gatitos y datitos, en mi mente Dani podría ser como Luann Johnson de Dangerous Minds. No estoy muy segura de cuál sea. ¿Es una serie? ¿Es una película? Bueno, ojalá. Voy a revisarlo. Ahorita investigamos. Y a Max te acaban de comparar y me parece una gran comparación. Sí me gusta. Como John Keating de Dead Poets Society. Yo quiero mucho a ese personaje y esa película, aunque tiene tal vez 20 años que no la vuelvo a ver, pero la voy a ver solo por eso. Muchas gracias, Patricia. La Sociedad de los Poetas Muertos. Ya vi quién es de Just Minds. Es Michelle Pfeiffer. Tal vez si has visto la película. Es noventera. Ahorita te la paso. Pero bueno, muchas gracias por las comparaciones. Y también escribió al buzón comunitario mi mamá. Muchas gracias, mamá. Te mando un saludo. Y dice que de acuerdo con la idea de Dani, del profesor Lupín. Muchas gracias. Me encanta. Si mamá autoriza, yo creo que tengo una gran autorización. Último datito que quería decir antes de empezar a enfilarnos hacia el cierre más adelante. Ya hablamos de las remuneraciones, las diferencias de remuneraciones y demás. Algo bien importante, hay una investigación que les recomiendo mucho buscar, que se llama, estoy buscando el nombre, denme un segundito, Precarización laboral y desigualdad salarial entre profesores universitarios, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mi amigo Israel Solares y un colega que admiro mucho, Héctor Vera, bueno, también a Israel, lo admiro mucho, y ahí nos hacen un análisis con mucho detalle de las remuneraciones que tienen los profesores tanto en la UNAM como en otros lugares. Por ejemplo, hacen un análisis con información de transparencia de cuánto ganan comparativamente profesores de distintas universidades federales, y otra vez coinciden en que la Universidad Veracruzana es donde más ganan en promedio cerca de 30... Este es el 1% mayor. Ahorita les digo cuánto. Pero, digamos, ganan pues mucho más que en otros lugares. Ganan en promedio cerca de 90,000 pesos los profesores de la Universidad Veracruzana. Creo que nos vamos a ir a Veracruz. Pero ojo, por ejemplo, eso contrasta completamente con otras universidades. Por ejemplo, la Universidad de Sinaloa, la UAS, tiene salarios promedio de cerca de 13,000 pesos.
13,000 pesos frente a 90,000 pesos, me suena a que hay una brecha, ¿verdad? Y sobre todo lo que quería decir, y a este punto que no se me vaya, es que algo bien interesante que hacen esta investigación de Solares, que les recomiendo que lean, es que tienen los datos para afirmar cuánto de lo que reciben en promedio los profesores, las profesoras, viene del salario, digamos, el salario contractual, cuánto viene de los, ¿cómo se llaman? Bonos, los prestaciones. bonos, los estímulos los que les estímulos. llaman, que es básicamente bonos, y cuánto viene, por ejemplo, del SNI. Y viene el caso de la UDG. Y en el caso de la UDG, vemos que en realidad cerca de ¿qué es? El 50% de los ingresos promedio de los profesores vienen efectivamente del salario neto, digamos, del contractual, pero el otro 40% o 43% viene de los estímulos y y un restante porcentaje viene del SNI. Pero, exactamente, porque sobre todo el gran problema es que esos estímulos no son contractuales. Es casi como que eres un vendedor y te fue bien hoy y vendiste y te dieron una comisión extra. Qué chido por hoy, pero eso mañana no lo podrías tener. Entonces, muchas personas contratadas por la Universidad de Guadalajara y por todas las universidades en el país, es algo que se ve en estas gráficas que publican en este artículo, lo que muestran es que gran parte de sus ingresos pende de un hilo, pende de algún tema administrativo que en cualquier momento se puede caer y pues esa es la estabilidad salarial de la docencia universitaria en el país. En incertidumbre completa, dijo él. Sí. Y bueno, pues ahí dejamos esa parte y decimos muy rápidamente tal vez algunos de las causas que tenemos aquí sobre estas desigualdades, Dani. Adelante, Max. Vamos a rapear ahora por acá. Vamos a rapear porque tenemos muchas cosas que decir y nunca nos alcanza el tiempo. Tenemos 5 causas básicamente que voy a mencionar muy rápido. Tal vez la primera voy a profundizar un poquito más. Es, primero que nada, el presupuesto que ha estado estancado durante muchísimos años para la educación en el país. Y primero que nada, antes de hablar de la evolución en el tiempo, hablemos de cuánto invertimos como país en México frente a otros países. En México invertimos cerca de 2.8% del PIB en total en el gasto público en educación. Eso es un poquito más que países como Turquía, como Irlanda, lo cual está muy bien, pero está muy por debajo del promedio de la OCDE, que está más cercano a 4%. Y pues obviamente siempre que nos comparamos con países como Islandia, Noruega, etcétera, ellos están casi en 5 puntos del PIB, es decir, casi el doble de inversión que lo que invertimos en México. Y otra cosa, lo decía hace rato, además ha estado estancado durante muchos años. En algunos años llegamos a invertir cerca de 1.5 puntos más del PIB y pues desde 2010 para acá la tendencia ha sido a la baja en la inversión en educación. Entonces, pues también tenemos que invertirle más. Si no invertimos más, no podemos pagar y exigir una buena educación. Tenemos por ahí otras causas. Los sindicatos que están cooptados, que también se les llaman los sindicatos blancos o charros. Bueno, no tengo que abundar mucho si es que las personas por acá nos escuchan. Y si no, algún día dediquémosle un programa a los sindicatos. Eso estaría increíble y yo siempre promuevo también esta idea de que hagan más sindicatos también. O sea, si hay cooptados, pues que la gente se junte y haga otros sindicatos. Que impriman más sindicatos, que no haya sindicatos, que abandonemos esta forma de los sindicatos únicos dentro de las universidades y simplemente veamos que si hay alguien que ha luchado por el magisterio de, digamos, los profesores y las profesoras de educación básica en México, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, la CENTE. La CENTE con C, porque el CENTE con S, el sindicato, conocido pues por la famosa ex presidenta, directora, no sé cómo se dijera, el Bester Gordillo, y antes otras personas y demás, es lo que ha hecho que son las personas encargadas de que esté tan pauperizada la profesión docente. Y pues así podemos buscar nombres en los sindicatos también de las universidades. Ahí esa sí la dejamos de tarea. Tenemos otras causas. Por ejemplo, también está la desvalorización de la importancia de la escuela. Es decir, hoy en día la educación, tanto básica como media y superior, están perdiendo relevancia social porque finalmente estudiar no garantiza el ingreso y antes eso era una parte importante por la cual la gente buscaba estudiar. Decir, bueno, me voy a garantizar un mejor futuro. Si ahora ves que puedes llegar a tener un doctorado y aún así ser una persona sumamente precaria,
pues, ¿para qué? Sí, y es esto que llamamos la crítica a la credencialización, que hablamos en el primer programa que hablamos de educación, o sea, en el segundo programa de Gatitos y Gatitos, y es que no tenemos que ver a la educación solamente como la forma de acceder a mejores trabajos y por lo tanto a mejor vida, y por eso, ahora que está fallando en eso la educación, creemos que la educación ya no sirve. La educación no es para eso. La educación es una forma de desarrollarte, de florecer mucho más y ojalá y eso te lleve a un mejor nivel de vida, pero en realidad todas deberíamos tener un buen nivel de vida. Entonces, desvincular la educación del nivel de vida y la educación de todas estas aspiraciones sería una forma de, pues sí, valorizar por lo que vale realmente a la educación. Así es. Creo que vamos a tener que pasar rápidamente a cómo florecer, porque si no, no vamos a decir cómo florecer. Y hay que florecer. Y hay que florecer. Cuéntanos. Florecer en la docencia no puede depender de que las y los maestros sigamos regalando nuestra jornada invisible o absorbiendo el costo del sistema a su propio bolsillo. Es decir, no podemos seguir absorbiendo con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestros cuerpos la carga de la educación. Quienes enseñamos tenemos que poder vivir con dignidad, estabilidad y sin burnout. El primer paso para florecer es la colectivización del problema. Es decir, esto que estamos haciendo ahorita, que estamos haciendo en el buzón y que estamos reconociendo, porque no nada más somos profesores universitarios, son docentes también del sector de educación básica, media superior también. Reconozcámonos, todas estamos precarizados. Y estos personajes que estamos en el 70% y que somos de asignatura, por favor, el hecho de que estemos en universidad no nos ciegue y no nos quite el dedo del renglón. Merecemos, necesitamos esos derechos básicos. Hay que construir ese sujeto colectivo de las personas trabajadoras docentes y además teniendo claro quiénes son a quienes tenemos que exigirles. Y algo que no dije, se me pasó en toda esta investigación de precarización laboral que mencionaba, es que también tienen el dato de cuánto gana en promedio el 1% que mejor ganan dentro de todas las universidades, y es una cosa brutal. Tenemos que apuntar también a que haya menor desigualdad dentro de las universidades, y eso solo se puede hacer con un sujeto colectivo entre profesoras y profesores. Cuestionemos también que esto del profesor taxi o los profesores de asignatura es una culpa o un fracaso individual. No es cierto. Hay que empezar a nombrarlo como una precarización que es estructural y nos está afectando a todas y a todos como sociedad, porque finalmente la educación no es un bien personal o particular. No vamos a reproducir narrativas meritocráticas en sus y nuestros avances dentro de la profesión docente. La creación de redes de apoyo mutuo entre docentes. Esto es una dimensión más bien colectiva, comunitaria, podrían llamarlo. Compartir materiales para reducir la jornada invisible, acuerparnos frente a las arbitrariedades contractuales. No seamos agachones cuando la institución nos está vulnerando. Señalemos, no nada más dejemos que alguien por ahí, perdón, yo he sido ese alguien, diga en la junta de profesores, es que esto no me parece, es que esta condición está terrible, es que me tendrías que estar pagando esta junta. Alguien tiene que decirlo y aunque incomode, hay que hacerlo, y pues si nos toca a nosotras, pues ni modo. Acuerpémonos entonces ante las arbitrariedades contractuales y rompamos el aislamiento que genera el correr de una escuela a otra. Sí, y también combinado con eso, y ya para ir cerrando, conozcámonos. O sea, creo que muchas veces a lo que le han apuntado las autoridades es a romper esa amistad entre las y los profesores, que no se conozcan, que no tengan espacios para convivir, y a partir de ahí no se crea ese sujeto social. Entonces, pues la manera es acuerparnos. Tenías un par de recomendaciones rápidas y luego ya cerramos. Rapeo. Las recomendaciones de lectura y o películas el día de hoy son breves. La película en cuestión, no me encanta el actor, pero es Radical, no sé si la han visto, del 2023. Búsquenla, es buenísima. Es un profesor que está en una situación muy marginal y que tiene que hacer magia, logra hacer magia, pero nos ayuda a cuestionar desigualdades estructurales. Y un artículo de la revista Latinoamericana de Estudios en Educación, Las voces de los nadies, precariedad laboral en docentes universitarios. Se los recomiendo mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, y creo que vamos cerrando entonces. Muchas gracias, Mon, por estar en los controles. Muchas gracias, por allá estamos viendo a Chava, por acá anda Quique, por ahí anda Aide. Gracias, Dani, por estarnos acompañándonos. Y bueno, se van a quedar también con Desobediente, y por acá andan ya las colegas, al parecer, afuera. No se desconecten de la Coyotera Radio Comunitaria. Esto fue Gatitos y Gatitos. Gatitos y Gatitos. Y gatitos. Es que quiero mucho los gatitos. Que haya muchos Gatitos y gatitos. Gatitos. Siempre más y más gatitos. Acuérdense que nos pueden escuchar a las 7 p.m. en el 102.3 FM en Guadalajara y en la coyoteraradio.org. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos.
Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM.